Seguro que no sabías que en Esparta el amor era un lujo y el deber, una obligación. ¿Qué relación había entre el hombre y la mujer en Esparta? ¿Cómo vivían las parejas espartanas? ¿Y por qué las mujeres a veces enfrentaban dificultades? Revelaremos sus historias secretas, donde el deber hacia la polis significaba más que el amor. Quédate con nosotros hasta el final, porque el último dato seguro te sorprenderá. Esparta, una sociedad donde los matrimonios se formaban para tener descendencia fuerte. En Esparta, la mayor virtud era la salud y la fortaleza. Esto influía en las relaciones matrimoniales. Hombres y mujeres se casaban no por felicidad personal, sino para tener descendencia fuerte y saludable. Esta unión se consideraba una contribución al bienestar de Esparta, ya que los futuros hijos debían convertirse en soldados o madres de nuevos guerreros. Por ello, la elección de pareja se basaba a menudo en la resistencia física y moral, más que en preferencias personales. Las mujeres de Esparta, privilegios y libertad única. Las mujeres espartanas tenían una libertad única en la antigua Grecia. Eran fuertes físicamente, se entrenaban al mismo nivel que los hombres, participaban en competiciones deportivas y desarrollaban su cuerpo. Desde niñas, se preparaban para ser madres y educadoras de futuros guerreros. Tal formación requería no solo resistencia física, sino también fortaleza moral, ya que las mujeres espartanas debían dar a luz y criar hijos capaces de soportar condiciones adversas. Tenían derecho a libertad de movimiento y comunicación, y administraban la propiedad familiar, algo sumamente inusual para la época. Rituales matrimoniales únicos, encuentros nocturnos, disciplina y enfrentamiento al peligro. La tradición espartana del matrimonio era única y estrictamente regulada. Los hombres vivían en cuarteles hasta los 30 años y solo podían ver a sus esposas en raras ocasiones nocturnas. Pero una de las historias más inusuales es la del joven guerrero Ificrates y su esposa Calisto, sacerdotisa de la diosa Artemisa. Una noche, Calisto tuvo una visión en la que Artemisa le ordenaba ir a un templo lejano para realizar un ritual importante, pero necesitaba un acompañante, su esposo. Sin embargo, para Ificrates, acompañarla significaba romper las reglas y abandonar el cuartel. A pesar del riesgo, aceptó, y así comenzaron sus 10 noches de encuentros secretos en el bosque. Cada noche, Ificrates se adentraba en el bosque, deteniéndose ante cada ruido, ya que podían ser descubiertos. Esos breves encuentros eran arriesgados y parecían durar solo un instante. Una mirada, un susurro, y de nuevo la separación hasta la noche siguiente. Pero en la sexta noche, el bosque parecía haberse detenido, y él sintió que no estaba solo. Frente a él, apenas visible en la penumbra, apareció la silueta de un lobo enorme. El animal se acercó con un gruñido, y no había tiempo para pensar. Ificrates se lanzó a una intensa pelea. La lucha fue breve pero intensa. El lobo saltó, pero Ificrates logró esquivarlo, aunque las garras del lobo le rozaron el brazo. La pelea duró solo unos segundos, cuando el guerrero, reuniendo fuerzas, clavó su daga en el cuello del lobo. La victoria le costó cara. Apenas podía mantenerse en pie. Con la mano herida vendada con un trozo de su manto, llegó hasta Calisto. Ella lo recibió con una mirada de preocupación y alivio. Él, debilitado pero vivo, apenas pudo esbozar una sonrisa, mostrando que una vez más había sobrevivido por este encuentro. En la 10ª noche, cuando el ritual terminó, las estrellas brillaron sobre ellos. En ese momento sintieron el apoyo de Artemisa y comprendieron que su unión estaba aprobada por una fuerza superior. Este secreto no solo se convirtió en su secreto, sino en símbolo de un verdadero afecto que superaba cualquier ley. Deber hacia el Estado. ¿Por qué los espartanos podían tener hijos con otras mujeres? En Esparta, el deber principal de la familia era tener descendencia sana y robusta. Por este objetivo,
Los sentimientos personales se sacrificaban a menudo por el bien común. La historia del famoso guerrero Alceo y su esposa Hipalesia se convirtió en uno de los ejemplos más dramáticos de tal devoción al deber hacia Esparta. Alceo e Hipalesia eran una pareja feliz y fiel, casados por varios años. Hipalesia consideraba su unión no solo estable, sino inspiradora, y Alceo era un ejemplo de fuerza y honor. Sin embargo, con los años, no habían tenido hijos. Para muchos, esto podría haber sido solo una pena personal, pero no para Esparta, donde cada unión era una inversión en la fuerza de la polis. El Consejo de Ancianos, comprendiendo la necesidad de asegurar la descendencia de tan gran guerrero, tomó una decisión que conmocionó a Hipalesia profundamente. Los ancianos dictaminaron que Alceo debía unirse a otra mujer, Eurídice, una joven de familia noble, conocida por su buena salud y potencial para dar a luz hijos saludables. Hipalesia comprendió que no podía resistirse a la voluntad de Esparta, que el deber de su esposo estaba por encima de sus sentimientos. Pero por más que trataba de aceptarlo, el peso de esta decisión la atormentaba. Cada noche, cuando Hipalesia quedaba sola, la torturaba la idea de que Alceo, su Alceo, con quien compartía sus momentos más íntimos, ahora estaba con otra mujer, aunque fuera por el bien de la polis. La idea de someterse al deber superior crecía como un nudo frío en su pecho. Sin embargo, no tenía derecho a expresar su dolor, ya que eso implicaría poner sus sentimientos por encima de Esparta, una debilidad inaceptable para una verdadera espartana. Cuando Eurídice dio a luz, el niño fue criado en la casa de Alceo e Hipalesia. Ella sostenía al bebé en brazos, pero cada mirada del niño le recordaba el sacrificio que había hecho, la cercanía perdida con su esposo y su propio dolor, que permanecería siempre en silencio. Hipalesia apretó los labios, conteniendo las lágrimas, porque en esa mirada infantil estaban todo su sufrimiento y su promesa silenciosa de ser leal a la polis, a pesar de todo. La historia de Alceo e Hipalesia se convirtió en una leyenda en Esparta, un ejemplo claro de cómo en esta sociedad el deber hacia el Estado podía vencer incluso los sentimientos más profundos. Esparta siempre requería sacrificios personales por el bien común, y su familia se convirtió en símbolo de devoción, donde el amor se subordinaba a los intereses de supervivencia de todo un pueblo. La influencia de las mujeres espartanas en el espíritu militar y la disciplina social. Y aquí viene un dato inesperado. Fueron precisamente las esposas y madres espartanas quienes inculcaron en sus hijos el espíritu de verdaderos guerreros. Fueron ellas quienes les decían esa famosa frase, «con el escudo o sobre él», lo que significaba que un espartano debía volver victorioso o morir con honor. Esta preparación moral fortalecía a la sociedad y creaba una generación intrépida de guerreros dispuestos a proteger la polis a cualquier costo. ¿Puede existir hoy en día un modelo así? Hoy, este enfoque de las relaciones nos resulta inusual, pero en aquella época era un elemento clave para la supervivencia de Esparta. Las duras condiciones, la disciplina militar y el patriotismo formaron relaciones únicas entre hombres y mujeres, donde el afecto personal se subordinaba a los intereses de la sociedad. Este enfoque permitió que Esparta permaneciera fuerte y unida. ¿Qué opinas? ¿Sería posible algo así en nuestra época? Escribe en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Suscríbete y no olvides darle like si te ha interesado el tema.